Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Nuevamente con ustedes, gracias, de veras, yo soy agradecido porque hemos visto los comentarios, hemos visto también sus like y todos los elementos que rodean el que a usted le ha parecido estas pláticas que hemos tenido con el pastor Luis. Así que hoy vamos a dar seguimiento a la pregunta que yo dejé la semana pasada. Y yo sé que tuvo un buen tiempo el pastor para poder pensar algunas cosas. Yo dije, lo voy a poner en apuros. Pero le decía, ¿cuál es su perspectiva o cómo ve el hecho de construir una escuela para padres, pero desde un punto totalmente diferente, que antes de que yo me convierta en papá, orientar a ese joven, a esa mujer, a esa joven también, para que cuando llegue en ese momento puedan ser un buen semillero dentro de la familia? ¿Qué me dice, pastor? Bueno, gracias nuevamente por estar dedicando este tiempo a este tipo de procesos de formación importantes. Lo que usted ha señalado realmente es lo más correcto que tenemos que hacer. Y diría en términos generales, un proceso permanente de formación para los padres y las madres. Lamentablemente es aquí donde tenemos una gran falla, porque las iglesias que hacen énfasis en la formación familiar no son muchas. La gran mayoría se dedica solamente a la realización de programas de cultos generales o cultos de algunos ministerios, pero la temática muchas veces está pues muy lejana a este aspecto. Y cuando se da, cuando se realiza, no son contenidos que aterrizan en la realidad. Uh-huh. Y a eso se debe de que muchas veces sí conocemos, porque hay padres que si uno les pregunta, ellos van a saber contestar, pero ¿cómo eso lo van a aplicar en su vida familiar? Acá estaríamos hablando entonces de la necesidad que las iglesias tenemos de establecer al menos una vez por semana la instrucción, la formación para padres y para madres. Porque de la misma forma que el trabajador necesita estarse innovando para estar a tono con los tiempos, de la misma forma los padres también necesitamos ponernos a tono con los tiempos. Claro. Ahora, el problema se da en que hay prioridades que se ponen primero que lo que es la familia. Y como mencioné en ocasiones anteriores, todo empieza en la familia. Claro. Todo empieza en la familia. Lo que es el crecimiento y el desarrollo de una iglesia local inicia en la familia. Lo que es la formación de líderes inicia en la familia. Líderes para iglesias, líderes para empresas, líderes políticos, líderes sociales, líderes culturales. Todo empieza en el hogar. Entonces, si nosotros queremos que la congregación tenga un mayor impacto y las personas que forman esas iglesias sean personas debidamente orientadas, que entienden el propósito de Dios, entonces necesitamos empezar en la familia. Es momento de que nosotros hagamos una reflexión seria. Las congregaciones estamos siendo alimentadas por familias. Por ejemplo, cuando una persona, un hombre, se convierte a Cristo, es casi seguro que el 80-90% de su familia va a integrarse a la iglesia. Eso ya está documentado en algunas encuestas que se han hecho. El impacto de la conversión a Cristo de un hombre es una transformación tremenda. Claro. Lo que sucedió cuando mis padres recibieron a Cristo fue al revés, porque fue mi mamá la que tomó su decisión por Cristo. Pero para que mi papá se moviera, tomara esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, pasaron 2 años. El pastor tuvo que hacer uso de ciertas estrategias para hacerlo llegar al templo. Sí. Mi papá era fotógrafo, así que el pastor era un pastor misionero. Él estaba encargado de plantar iglesias, así que él le decía a mi papá: mire, don Ángel, necesito que por favor me vaya a tomar fotos, pero lo necesito desde el inicio del culto hasta que finalice. Usted me va a ir tomando fotos, y lo hacía. Uh-huh. Mi papá iba porque pues sí, era negocio, ¿verdad? Había que ir a tomar fotos, sí. Las iba a vender, pero el pastor tenía otra idea. Entonces, cuando él hacía eso, obviamente escuchaba el evangelio
y terminó su proceso ahí. Cuando él recibe a Cristo en su corazón, las cosas cambiaron. Porque entonces ya la familia toda empezó a congregarse. El impacto de la conversión de un hombre es mucho mayor en la familia que cuando se convierte a Cristo una esposa o un hijo. Lamentablemente ahora tenemos esa realidad. Hay hijos que solo ellos se congregan. Sí. Y los papás no aparecen. O solo papás y sin hijos, ¿verdad? O solo los papás y sin hijos. Si es que al caso ya los hijos son mayores de edad, ya ellos toman otras decisiones. Lo tremendo, pastor, perdón, es que no son mayores de edad muchos. Son bichos o monos que no les hacen caso a los papás. Sí, por el mismo ambiente cultural que ha cambiado. Pero acá el punto es que es necesario un cambio importantísimo en cuanto a este concepto. La familia es lo principal en una iglesia. Por lo tanto, como pastor, es mi grupo estratégico. Y debo de alimentarlo, debo de formarlo, debo de instruirlo, debo de insistir para que esa familia funcione. Porque si la iglesia es formada por 20, 30 familias y todas las familias están funcionando de acuerdo al llamado de Dios, eso va a impactar no solamente en la iglesia, sino en las empresas donde ellos trabajan, en los ambientes donde ellos se mueven. Todo va a ser un impacto. Pero cuando, por ejemplo, en las iglesias de 30 familias, solo 5 están funcionando, no, esas familias están recargadas. Sí. Porque tienen que hacer todo, las demás familias no están interesadas. Pero vamos más todavía, un poco más allá, porque si obviamente pues la familia es como el punto de esto, el centro de todo. Y lo que yo le planteaba en un principio es básicamente lo de formar a los jóvenes para que cuando pasen a ser papás lleven esa visión. Y obviamente que hay una responsabilidad más allá de la formación que van a dar. Primero tienen que formarse ellos para poderlo dar. Claro, claro. Y aquí vamos a incluir que así como son formadores de líderes, también van a discipular a sus hijos. Sí. También, aparte de eso, van a tener la responsabilidad de su formación espiritual específicamente. Entonces hay complementos ahí, pastor, que se vinculan, que deberían también ser aprovechados. Sí, en este caso es fundamental la conversión de los padres. Si los padres de verdad son cristianos, su amor por Dios va a incrementar. Padres y madres que aman a Dios terminarán incidiendo en la vida de los hijos. Pero padres y madres que, como decimos en buen salvadoreño, medios alcochados, es decir, que están con un pie adentro y con otro afuera, es decir, su conversión no es genuina, ellos no van a tener un impacto espiritual en sus hijos. Tendrán un impacto religioso. Quizá la iglesia les enseñe reglas y ellos se sujeten a las reglas, pero eso es superficial. Todo lo que hacemos, en el caso de los padres, tiene que estar direccionado por el amor hacia Dios, porque esto es lo que nos convierte en genuinos. Entonces, cuando papá y mamá toman en serio su vida cristiana, su mismo ejemplo va a empezar a discipular. Una de las cosas que quiero hacer resaltar, aparte de lo que he mencionado, que la iglesia tiene que enfocarse en la formación de la familia, es que a través de los ministerios, sea de niños, jóvenes, hombres y mujeres, se está instruyendo a la familia, a los miembros de esos ministerios. Se instruye a los niños, se instruye a los jóvenes, se instruye a las mujeres, a los hombres, en este tipo de temáticas porque la vida real de ellos la pasan en familia. Y cuando la iglesia no está asesorando a todos estos grupos en ese contexto diario en el que ellos viven, entonces la iglesia está fallando. Y puntualmente el pastor y el equipo de líderes de esa iglesia, porque no están siendo estratégicos. Por otra parte, nosotros tenemos que saber lo siguiente. En cuanto a discipulado, todo lo que hacemos en la iglesia y todo lo que hace una familia cristiana en su hogar, discipula. Es decir, forma. Una de las diferencias entre el discípulo cristiano y cualquier otro tipo de discípulo es que el discípulo cristiano quiere ser como Cristo. Por lo tanto, el discipulado en la iglesia y el discipulado en la familia tienen que ser coherentes. En este sentido, si todo lo que hacemos discipula a los hijos, significa que tenemos que poner atención a todo lo que hacemos en la iglesia y hacerlo bien hecho y lograr los objetivos que se plantean para cada evento, para cada culto. En el caso de la familia igual.
Ujú. Hay una actividad indispensable que toda familia cristiana debería de hacer y es el altar familiar. Porque en el altar familiar, como lo he señalado en otras ocasiones, se desarrollan dos cualidades espirituales importantes: amor a la palabra y amor a la oración. Cuando los niños son instruidos en esto, ellos aprenden directamente que la oración tiene respuesta, que la oración Dios la escucha y que ellos pueden comunicarse directamente con Dios. Pero también aprenden que lo que está escrito en la Biblia, Dios lo cumple. Esto hace que los niños y los jóvenes desarrollen convicción en la palabra. Así, cuando alguien surge en el proceso de su vida diciéndole, mira, esa Biblia no, eso es mentira, o cuando alguien le diga, mira, eso de oración, eso es fanatismo, no van a tener argumentos para contestarlo o para hacerlo cambiar de opinión, porque la experiencia de estos niños y de estos jóvenes ha sido que Dios oye y me contesta las oraciones y que lo que está escrito en la Biblia se cumple. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Bueno, aquí surgen muy buena cantidad de preguntas, pero yo me voy a quedar con la siguiente. En todo este argumento que usted ha señalado, pastor, ¿qué podría pesar más? ¿El ejemplo o el discurso? Cada cosa tiene su lugar, porque el aprendizaje tiene que tener el componente de la comunicación, pero siempre el ejemplo pesa más. En este caso, deben estar los dos elementos, las palabras y el ejemplo, pero el que pesa más es el ejemplo, porque no es lo mismo que una persona que vive lo que dice me lo esté diciendo, no es lo mismo que me lo diga una persona que habla una cosa y hace otra cosa. Entonces, en este sentido, los padres tenemos un gran desafío, porque a medida avanzamos en la edad nos volvemos más caprichosos. Es decir, nos creemos de que nos las sabemos todas y que nadie va a venir a hacerme cambiar de opinión. Entonces, con ese tipo de forma de pensar, ¿cómo me voy a exponer yo a la Biblia si la Biblia me está diciendo que tengo que seguir cambiando? Es ahí donde los adultos cerramos la puerta de nuestra voluntad. Y cualquier proceso formativo que busque cambiarnos, lo rechazamos. ¿Qué puede pasar entonces, pastor, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo tengo a mi hijo pequeño y tengo un estilo de educarlo. Sí, mi hijo, vamos a decirlo así. Pero veo que tal vez alguien venga y me dice, mire, yo escucho cómo usted trata a su hijo. Debería de bajar un poco porque mucho le grita, mucho le exige, lo estresa y toda la cuestión. Pero se mantiene esa línea porque yo estoy convencido de que así tengo que hacerlo. No acepto ningún tipo de observación y lo que yo estoy es en esa línea. No me documento, no busco ninguna información, no leo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Bueno, básicamente destruyéndolo. Ahí no está construyendo, sino destruyendo. Los padres tenemos que educarnos. Nadie, bueno, eso es lo que dice, ese es su común pensamiento, nadie nace aprendido, y eso es cierto. Aunque hay ciertos aprendizajes o ciertas formas que vienen a ser como reflejos naturales del ser humano. Por ejemplo, nadie enseñó al niño que tenía que llorar para pedir comida cuando era tiernito, para pedir leche, para pedir pecho, o sea, no. Pero automáticamente el ser humano lo hace. Pero hay aprendizajes que requieren mucha conciencia. Entonces, cuando nosotros como padres no nos disponemos a buscar renovar nuestra mente, tener nuevos aprendizajes y sobre todo que la palabra de Dios cambie nuestra naturaleza carnal,
entonces el cambio no va a venir. Por ese motivo es que para el adulto, para el que es padre, el que es madre, y no importa la edad, necesariamente tiene que confrontarse con la Biblia en su mano. Porque la palabra de Dios lo que hace es tratar con nuestra naturaleza humana. Claro. Y el que no lee la Biblia no tiene esos momentos de confrontación. Esos momentos de reflexión no los tiene. Así que el primer libro con el que nosotros tenemos que educarnos es con la Biblia. Y luego vendrán otros libros más que son muy buenos, excelentes, que enseñan acerca de lo que es ser padre. Ni usted ni yo recibimos una capacitación para ser padres, ni para ser esposos, ni para ser hijos, ni para ser tíos, ni para ser abuelos. Pero algo tuvimos que preguntar o autodidactarnos. No sé, la pues. misma cultura familiar nos transmitió eso, Sí. pero no nos renovamos. Y aquí es donde viene el problema. Los padres tenemos que estar siempre aprendiendo, pero no cualquier cosa. Dice que usted decía algo en un programa anterior con Luis, donde decía que usted puso en manos de sus hijos cuando eran pequeños libros y que eso les sirvió como referencia porque les llamó la atención la literatura. Sí. Y que cuando ellos leían crecían en conocimiento específicamente. Ahora bien, pregunto yo, cuando usted le preguntaba lo del ejemplo con el discurso, y usted me decía que el ejemplo es más importante. Pero si usted ve, o yo veo una especie de bifurcación en eso, ¿qué tanto me puede afectar emocionalmente? Bueno, el proceso formativo tiene que ir con comunicación y con el ejemplo. Cuando está ausente el más importante, no hay aprendizaje. Y si lo hay, será superficial. En este sentido, si solamente me dedico ni siquiera a aconsejar, sino más bien a regañar, porque esa es la parte en la que los padres nos volvemos expertos. Sí, no instruir, sino que... No, es a regañar prácticamente, es a descalificar y puede ser que tengamos razón en cuanto a lo que estamos señalando, pero resulta que no es una corrección la que estamos haciendo, sino una descalificación. Eso es una cuestión peor. Entonces los padres y las madres tenemos que ser conscientes. Lo que hablamos tenemos que cumplirlo, porque de otra forma nuestro discurso va a ser vacío y el aprendizaje que los hijos van a tener no va a ser de impacto. Estamos en nuestros hogares formando líderes, que no se nos olvide esa parte. Estamos formando líderes, lideresas que van a dirigir nuevos hogares, van a liderar en iglesias, van a tomar el liderazgo de organizaciones, de empresas, de grupos sociales, de partidos políticos, etc. Todo eso surge en el hogar. Por ese motivo los padres tenemos que estar en un constante proceso educativo. Pero hoy en día la salud mental, emocional, no puede ignorarse, por el contrario, debe de profundizarse como para que esta no sea un impacto que genere más trastornos entonces, pastor. Sí, fíjese que nosotros estamos en una época donde para todo hay un profesional que nos pueda ayudar. Si estamos enfermos, hay médicos. Si la enfermedad es muy compleja, pues hay médicos especialistas. También en la parte psicológica hay psicólogos. Y también hay psicólogos especializados en el área penal, en el área emocional, en el área familiar. O sea, tenemos diversos profesionales que nos pueden ayudar. Y luego vienen los pastores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar a un lado el orgullo, entender que no lo sabemos todo y buscar la ayuda de quien de verdad pueda ayudarnos. Bueno, creo que aquí nos podemos quedar mucho seguir hablando. Más. Hay vasto material para poder hacerlo, pero vamos a cerrar esta entrevista, esta conversación con usted, pastor, para que no solamente, bueno, usted ha sido muy enfático en decir que estamos creando líderes en la casa. Sí. Pero vamos a aprovechar esta coyuntura de esta temporada que estamos iniciando nuevas experiencias escolares en la casa. ¿Qué le dicen los padres para que comencemos bien y que ya por septiembre, octubre, que vayamos a terminar, veamos esto más enriquecido? En primer lugar, entendamos que Dios es quien nos ha asignado una familia. Pero la familia no es nuestra. Él nos lo ha regalado.
Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Así que es la familia es de Él. Nosotros solo somos líderes y administradores. Asumamos la responsabilidad y acerquémonos más a Dios en oración y en estudio de la palabra para entender a Dios. Una vez lo hemos entendido, Él se encargará de ayudarnos para que en el proceso de nuestra vida entendamos muchas cosas que a lo mejor por ahora no las entendemos, pero vamos a ir entendiéndolas paso a paso en la vida. Yo no dudo que usted ha visto hoy para crecer y que ese crecimiento lo va a administrar y lo va a desarrollar de la mejor manera. Y como el pastor ha sido muy enfático durante toda la plática, tenemos una responsabilidad y que dentro de la familia hay que cuidarla, hay que protegerla y sobre todo prepararnos para que ésta se fortalezca cada día más. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y bendiciones.